Durante la segunda noche de actividades aquí en la Convención Nacional Demócrata que se lleva a cabo en la ciudad de Chicago, llegó el turno de subir al escenario a la expareja presidencial Michelle y Barack Obama. El que fuera el presidente número 44 de Estados Unidos se tomó un momento para referirse al que fuera su compañero en la Casa Blanca durante 8 años, el actual presidente Joe Biden, señalando que Biden será recordado por haber defendido la democracia en un momento de gran amenaza para el país. Sin duda fue uno de los discursos más esperados de la convención, sobre todo porque los Obama mostraron su apoyo a la nominación de la vicepresidenta Kamala Harris días después de la renuncia de Biden a la reelección, algo que causó muchas preguntas en su momento. Según el exmandatario, el momento político de este país es de gran división y la gente no cree en las instituciones de gobierno, por lo que hizo un llamado a votar por el futuro. Señaló que Kamala Harris y Tim Walz encarnan la opción de regreso a un Estados Unidos donde trabajamos juntos y nos cuidamos unos a otros. La ex primera dama Michelle Obama también lanzó palabras de aliento a los asistentes a esta convención, indicando que la esperanza está de regreso en el país y que es el momento de vencer el miedo y la división. Otras figuras relevantes de la política estadounidense que también tomaron la palabra este martes fueron el segundo caballero Douglas Emhoff, el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer y el senador independiente por Vermont, el ex precandidato presidencial Bernie Sanders, quienes se refirieron también, entre otras cosas, a los logros de la actual administración Biden-Harris y la visión de futuro de la mano de una mujer como Kamala Harris, que sería la primera mujer presidente de Estados Unidos si gana en el mes de noviembre. Desde Chicago les informó Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América para Telearuba. El secretario de Estado, Antony Blinken, se reunió con los mediadores para un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás, en una misión que considera sea posiblemente la última oportunidad para liberar a los rehenes israelíes en Gaza, que se calculan sean 107 y que 2/3 de ellos sigan vivos. Pero un alto funcionario de Hamás le dijo a la agencia Reuters que Israel cambió las condiciones que ya habían aprobado. Hay una propuesta que hemos aprobado y logra los objetivos con las que comenzamos las negociaciones, que son un alto al fuego, la retirada de las fuerzas israelíes, brindar alivio y refugio a la población de Gaza, la reconstrucción, el levantamiento del bloqueo y un intercambio justo de prisioneros. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró que se acercan a la victoria sobre Hamás sin referirse a una propuesta de transición que Blinken dijo que Israel había aceptado para abordar los desacuerdos. Hemos frustrado los planes del líder de Hamás, Mohammed Deif, y de otros comandantes. Hemos capturado la carretera de Filadelfia a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto y hemos capturado el cruce de Rafah. Los diálogos se dan en medio de la recuperación de los cuerpos de 6 israelíes secuestrados por Hamás, entre estos el veterano de guerra Abraham Munder. Mi tío fue secuestrado de su casa, de su hogar en el kibutz por terroristas de Hamás el 7 de octubre. El 8 de octubre fue abandonado por su gobierno y así siguió hasta el día en que murió. Y la liberación de un palestino que denunció torturas en las cárceles israelíes. La comida que nos daban estaba dañada la mayor parte, y más importante que la comida era la electricidad que usaban para electrocutar a los hombres, la tortura, los perros policía y las opresiones por la noche. Israel le dijo a la agencia Reuters que investiga estas denuncias. Desde Nueva York, Ángela González de La Voz de América para Telearuba. Ya no hay propuesta programática, ahora son un poco de influencer desde Miami vertiendo odio. El presidente Nicolás Maduro asegura que algunas figuras influyentes del entretenimiento fueron presionadas en redes sociales para pronunciarse en contra del oficialismo. Y ustedes decídanse si quieren seguir haciendo sus carreras, en primer lugar, con su familia en Venezuela. Es mi reflexión que le hago a esos influencers y a esos artistas. Porque los utilizan con el chantaje, con la amenaza, con las campañas de voto. Los compran algunos, les pagan. En un nuevo mensaje en plataformas digitales, el aspirante presidencial opositor Edmundo González llamó a Maduro y a los miembros de su administración a hacerse a un lado y facilitar una transición. Cada día que entorpecen la transición democrática, los venezolanos sufren un país en crisis y sin libertad. Aferrarse al poder solo agudiza el sufrimiento de nuestra gente. Mientras tanto, el ex candidato presidencial Enrique Márquez denunció la falta de independencia de la magistrada Beatriz Rodríguez, presidenta de la Sala Electoral del Tribunal Supremo, ente encargado del peritaje de los resultados de la contienda del 28 de julio. La señora presidenta
de la sala electoral no ha ocultado ni en el pasado ni en el presente lo que son sus vinculaciones políticas. Y muy mal puede un juez, muy mal puede una jueza impartir justicia si no es imparcial. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba.